Si alguna vez sentiste que ya no había salida, que el mundo siguió caminando mientras tú te quedabas atrás, esta historia puede tocar algo muy profundo en ti. Quédate conmigo hasta el final, y si tu corazón lo siente, acompáñanos suscribiéndote y dejando tu like, como quien enciende una pequeña luz antes de entrar en la oscuridad. El puente no tenía nombre, o quizás lo había perdido hace tanto tiempo que nadie lo recordaba. Bajo su arco húmedo, donde el eco del tráfico parecía una respiración ajena y constante, una anciana permanecía sentada sobre un cartón doblado, con las manos rígidas entrelazadas para conservar un poco de calor. La noche había caído sin pedir permiso, y el frío se filtraba desde el concreto hasta los huesos, como si el suelo mismo quisiera recordarle que ya no pertenecía a ningún lugar. Sus zapatos, demasiado grandes y rotos en la punta, dejaban pasar el aire helado, y cada soplo parecía contarle los segundos de una espera interminable. Nadie la miraba. Los pasos pasaban rápido, decididos, como si el simple acto de detenerse pudiera contagiar la desgracia. Algunos desviaban el rostro, otros aceleraban el paso, y había quienes murmuraban palabras que no llegaban a ser insultos, pero tampoco compasión. La anciana mantenía la cabeza baja, no por vergüenza, sino por cansancio. Había aprendido que levantar la mirada solo aumentaba el peso del rechazo. En su regazo, una bolsa de plástico casi vacía crujía con cada movimiento, como una burla frágil de lo que alguna vez fue provisión. El hambre no dolía como antes. Ya no era un vacío punzante, sino una presencia constante, un silencio pesado en el estómago que se había vuelto parte del cuerpo. Lo que dolía era otra cosa, la certeza de que, para el mundo, ella ya había dejado de existir. Su nombre no importaba, su historia no interesaba, y su edad era apenas un número que justificaba el abandono. Bajo ese puente, el tiempo parecía haberse detenido solo para ella, mientras arriba la vida continuaba sin interrupciones. A lo lejos, un grupo de jóvenes reía al cruzar, y el sonido se mezclaba con el rugido de los autos, creando una sinfonía cruel de normalidad. La anciana cerró los ojos por un instante, no para dormir, sino para recordar cómo era sentirse invisible sin miedo. Pensó en una cocina pequeña, en el vapor de una olla humilde, en una voz que alguna vez la llamó por su nombre con ternura. Pero esos recuerdos llegaban cada vez más débiles, como fotografías deslavadas por la lluvia. El viento se coló bajo el puente con más fuerza, levantando polvo y papeles viejos. Ella ajustó su abrigo raído, que ya no cumplía su función, y respiró hondo. No había lágrimas. Las había gastado todas en noches anteriores, cuando todavía creía que alguien vendría a buscarla, que algún error sería corregido. Ahora solo quedaba una resignación silenciosa, una aceptación amarga de que tal vez ese rincón oscuro era el último lugar que conocería. En ese instante, cuando el ruido del mundo parecía aplastarla desde arriba y el frío la anclaba al suelo, la anciana sintió algo difícil de explicar. No fue alivio ni esperanza, sino una sensación leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera observando sin juzgar. Abrió los ojos lentamente, sin saber por qué, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de mirar hacia adelante. Bajo el puente, en medio de la noche más cerrada, algo estaba a punto de comenzar, aunque ella aún no lo sabía. La madrugada avanzó sin anunciarse, como avanzan las cosas que nadie espera. El frío se volvió más intenso, no solo en la piel, sino en el aire mismo, que parecía más pesado al respirar. La anciana permanecía sentada en el mismo lugar, inmóvil, no porque descansara, sino porque el cuerpo había aprendido a ahorrar movimientos para sobrevivir. Cada gesto innecesario era un gasto que ya no podía permitirse. Sus manos, agrietadas y manchadas por los años, temblaban levemente, aunque ella intentaba ocultarlo apretándolas contra el pecho. Desde abajo, el puente parecía un mundo cerrado. El concreto húmedo exhalaba un olor agrio, mezclado con gasolina y tierra vieja. El sonido constante de los autos ya no era ruido, sino un recordatorio de que la vida seguía fluyendo a pocos metros de distancia, inaccesible, indiferente. Arriba había luz, movimiento, destinos. Abajo solo quedaba la espera. Y la espera, cuando se prolonga demasiado, deja de ser esperanza y se transforma en una forma lenta de resignación. La anciana pensó en levantarse, no para ir a algún lugar, sino por simple dignidad. Pero las piernas no respondieron como antes. Sentía un peso extraño en los huesos, una fatiga que no era solo física. Era como si cada rechazo acumulado a lo largo de los días hubiera ido hundiéndola poco a poco, no en el suelo, sino en sí misma. Permanecer sentada era aceptar lo que el mundo ya había decidido por ella, aunque nunca se lo hubiera dicho en voz alta.
Cerró los ojos otra vez, pero esta vez no llegaron recuerdos cálidos. Llegaron preguntas. Se preguntó en qué momento exacto todo se había torcido, cuando la vida dejó de ofrecer opciones y comenzó a quitar cosas. Recordó decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que se habían encadenado como errores invisibles. No se culpaba del todo, pero tampoco se absolvía. Había trabajado, había amado, había cuidado. Y aún así, allí estaba, bajo un puente oscuro, sin nadie que pronunciara su nombre. El hambre volvió a hacerse presente, no como dolor, sino como debilidad. Un mareo leve le nubló la vista por segundos. Se apoyó contra el pilar frío del puente, sintiendo como el concreto absorbía el poco calor que le quedaba. Pensó en pedir ayuda, pero el simple acto de alzar la voz le parecía humillante. Había aprendido que pedir no garantizaba recibir, y que la indiferencia dolía más que un no explícito. Una pareja pasó cerca del borde del puente y lanzó una mirada fugaz hacia abajo. La anciana sintió esa mirada como un peso, como si durante un segundo hubiera sido examinada y descartada. No escuchó palabras, pero no las necesitaba. El silencio, a veces, era más elocuente que cualquier insulto. Bajó la cabeza de nuevo, protegiéndose de una realidad que ya no quería enfrentar de frente. En ese estado de cansancio profundo, algo dentro de ella empezó a quebrarse suavemente. No fue una explosión de dolor, sino una rendición interna. Por primera vez, aceptó la posibilidad de que nadie vendría. Que quizás su historia terminaría allí, sin testigos, sin despedidas. Esa aceptación no trajo paz, solo un vacío más hondo, una sensación de abandono total, como si incluso Dios hubiera pasado de largo. Y sin embargo, en medio de ese pensamiento oscuro, algo persistía. Una inquietud leve, casi molesta. No era fe, porque la fe exige fuerzas que ella ya no tenía. Era más bien una sensación extraña de que no estaba completamente sola, aunque todo indicara lo contrario. No había visto a nadie, no había escuchado ninguna voz. Pero el silencio bajo el puente había cambiado de textura, como si ya no fuera tan hostil. La anciana no entendía por qué, pero por primera vez en horas, respiró un poco más profundo. Sin saberlo, su historia todavía no había dicho su última palabra. El amanecer insinuó su presencia mucho antes de traer luz. Fue un cambio casi imperceptible en el aire, una leve pérdida de densidad en la oscuridad. La anciana lo sintió sin abrir los ojos, como se sienten las cosas cuando el cuerpo ha aprendido a leer señales mínimas para sobrevivir. El frío seguía allí, pero ya no mordía con la misma crueldad. Aún así, no había alivio. El día no significaba esperanza para quien no tenía a dónde ir. Mientras el cielo aclaraba lentamente, su mente comenzó a viajar hacia atrás, como si el silencio del puente empujara los recuerdos a salir. Vio una casa pequeña, paredes descascaradas, pero limpias. Vio sus manos más jóvenes lavando ropa ajena, frotando telas hasta que los nudillos se enrojecían. Recordó el olor del jabón barato, la espalda cansada al final de la jornada y la satisfacción silenciosa de haber cumplido. Nunca fue una vida cómoda, pero era una vida con sentido. Había trabajo, había horarios, había alguien que esperaba su regreso. Recordó también un rostro, uno solo, pero suficiente para sostenerla durante años. No era un amor perfecto ni una historia digna de canciones, pero fue real. Hubo promesas dichas a medias, discusiones pequeñas y silencios largos. Hubo momentos de duda, noches de cansancio extremo en las que se preguntó si había elegido bien. Aún así, permaneció. Permanecer fue siempre su forma de amar. Y cuando ese rostro desapareció, no hubo escándalo ni drama. Solo una ausencia que se fue instalando como polvo en los muebles. Después vinieron los sacrificios más grandes, esos que nadie ve. Aceptó trabajos mal pagados, soportó humillaciones suaves pero constantes, sonrió cuando no tenía fuerzas. Cuidó de otros incluso cuando su propio cuerpo comenzaba a fallar. No se consideraba una santa ni una mártir. Simplemente hacía lo que creía correcto, aunque el mundo nunca pareciera notarlo. Cada renuncia era una deuda que la vida prometía devolver algún día. Pero ese día nunca llegó. La salud se fue deteriorando, los trabajos se acabaron, las puertas comenzaron a cerrarse con más frecuencia. No todas de golpe. Fue un proceso lento, casi amable en su crueldad. Primero perdió la estabilidad, luego el lugar fijo, después el contacto con quienes alguna vez la conocieron. Cuando quiso darse cuenta, su nombre ya no estaba en ninguna lista, su voz no era reconocida en ningún lugar. La pobreza no llegó como un golpe, sino como una marea que sube sin ruido hasta que ya no se puede respirar.
Bajo el puente, sentada sobre cartones, la anciana abrió los ojos. La luz gris del amanecer revelaba con más claridad su entorno, botellas vacías, restos de comida, grafitis antiguos en los pilares. Era un paisaje duro, pero también honesto. No había nada que fingir allí. Por un instante, sintió una punzada de vergüenza, no por estar allí, sino por haber creído que el sacrificio siempre era suficiente. Esa idea, tan arraigada, se quebró dentro de ella con una tristeza profunda. Pensó en Dios, no con rabia, sino con una confusión cansada. No reclamaba milagros ni explicaciones. Solo quería entender por qué algunas vidas parecían invisibles incluso para el cielo. Había rezado antes, muchas veces, pero ya no encontraba palabras. Las oraciones se habían vuelto un murmullo sin forma, más parecido a un suspiro que a una súplica. Aún así, algo dentro de ella se negaba a romperse del todo. El sonido de pasos se acercó por el borde del puente. No levantó la mirada de inmediato. Había aprendido a no esperar nada de los transeúntes. Pero esos pasos no eran apresurados ni indiferentes. Eran firmes, tranquilos, como si quien caminara no tuviera prisa. La anciana sintió una tensión leve en el pecho, una intuición difícil de explicar. Aún no vio a nadie. Aún no escuchó ninguna voz. Pero el aire a su alrededor volvió a cambiar, y esta vez no fue el frío quien lo hizo. Los pasos se detuvieron. No hubo saludo inmediato ni palabras que rompieran el silencio. La anciana permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, observando una pequeña grieta en el concreto como si fuera lo único estable en su mundo. Había aprendido que las interrupciones repentinas solían traer incomodidad, preguntas innecesarias o juicios disfrazados de ayuda. Por eso esperó, con el cuerpo tenso, preparada para lo peor y sin esperanza de lo mejor. Desde su posición, pudo percibir una sombra proyectarse lentamente a su lado. No era grande ni amenazante, solo distinta. La sombra no se movía con nerviosismo ni con curiosidad invasiva. Simplemente estaba allí. Ese detalle, tan pequeño, la desarmó más que cualquier palabra. La anciana levantó la cabeza apenas lo suficiente para confirmar que no estaba sola, y entonces lo vio. Un hombre de aspecto sencillo, ropas gastadas, mirada profunda y tranquila. No parecía un mendigo más, pero tampoco alguien ajeno a la calle. Su presencia no encajaba del todo en ningún lugar. Él no habló de inmediato. Sus ojos recorrieron el entorno con lentitud, como si estuviera reconociendo cada detalle, cada objeto olvidado, cada rincón oscuro bajo el puente. Cuando su mirada se cruzó con la de la anciana, no hubo sorpresa ni lástima. Solo una atención serena, tan directa que ella sintió el impulso de bajar los ojos nuevamente. No estaba acostumbrada a ser vista de esa manera, sin prisa, sin cálculo, sin rechazo. El hombre se sentó a una distancia respetuosa, apoyando la espalda contra el mismo pilar de concreto. No invadió su espacio ni intentó tocarla. Ese gesto, aparentemente insignificante, tuvo un peso enorme. Compartir el suelo frío, el olor a humedad, el ruido constante de los autos, era una forma silenciosa de decir que no estaba por encima de ella. Que no venía a rescatar desde afuera, sino a permanecer desde adentro. La anciana sintió una mezcla de confusión y desconfianza. Pensó que tal vez él pediría algo, una moneda, una explicación, una historia. Pero no lo hizo. Permaneció en silencio, respirando con calma, como si el tiempo no lo apremiara. Ese silencio no era vacío. Era un silencio distinto, cargado de una presencia que no exigía nada. Por primera vez en mucho tiempo, la anciana no se sintió obligada a justificar su existencia. Pasaron unos segundos largos. El hombre finalmente habló, pero no para hacer preguntas. Dijo pocas palabras, con una voz baja y firme, que no rebotó en el concreto, sino que pareció quedarse suspendida en el aire. No mencionó su situación ni su pobreza. No habló de soluciones ni de ayuda. Solo pronunció una frase sencilla, casi cotidiana, como si fuera obvio. Esa frase, sin embargo, tocó algo profundo en la anciana, algo que había permanecido dormido bajo capas de abandono. Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no supo cómo. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, y una emoción antigua comenzó a subir lentamente. No era llanto todavía. Era un temblor interno, una grieta suave en la coraza que había construido para sobrevivir. El hombre no insistió. No esperaba una respuesta inmediata. Su paciencia parecía ilimitada, como si supiera que algunas heridas necesitan silencio antes que consuelo. Al levantar la vista de nuevo, la anciana tuvo la extraña sensación de que ya lo había visto antes,
aunque no pudiera ubicar dónde. No era un recuerdo claro, sino una familiaridad profunda, como un eco lejano. Bajo el puente, mientras la mañana avanzaba tímidamente, algo más que la luz comenzaba a abrirse paso. Ella aún no comprendía quién era ese hombre ni por qué estaba allí. Pero su presencia había cambiado el peso del aire, y por primera vez en mucho tiempo, la anciana no se sintió completamente abandonada. El silencio entre ellos no se volvió incómodo. Al contrario, comenzó a adquirir una densidad distinta, casi protectora. La anciana respiraba con dificultad al principio, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar ante la ausencia de tensión. Durante años, cada encuentro había estado cargado de expectativa negativa, rechazo, burla, indiferencia. Ahora, frente a ese hombre que permanecía a su lado sin exigir nada, su mente no encontraba un patrón conocido al cual aferrarse. El ruido de la ciudad continuaba sobre sus cabezas, pero parecía más lejano. Los autos pasaban, la gente cruzaba el puente, el día seguía su curso habitual. Nada había cambiado afuera. Y, sin embargo, dentro de ella algo comenzaba a desordenarse. Una parte antigua, olvidada, empezó a moverse con cautela, como si despertara después de un largo letargo. La anciana no sabía si confiar en esa sensación o reprimirla antes de que doliera. El hombre observaba el tránsito sin girar completamente el rostro hacia ella. No era indiferencia, sino respeto. En un momento, tomó una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo y la dejó a su lado, sin empujarla ni señalarla. No explicó qué contenía. No la ofreció con palabras. Simplemente la colocó allí, como quien deja algo disponible y se retira un paso. La anciana miró la bolsa con recelo, acostumbrada a que cada ayuda tuviera un precio oculto. Tardó en acercar la mano. Sus dedos temblaron cuando finalmente tocó la tela. Dentro había pan, sencillo, sin adornos, y una botella pequeña de agua. Nada extraordinario. Nada abundante. Pero el gesto la desarmó. No porque fuera mucho, sino porque era suficiente. Suficiente para ese momento, para ese cuerpo cansado, para esa hambre que ya no sabía pedir. La anciana no comió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, no de alegría, sino de una emoción más profunda, más difícil de nombrar. El hombre habló otra vez, con la misma voz tranquila. No mencionó caridad ni compasión. Dijo algo sobre el frío, sobre cómo las noches bajo los puentes no perdonan. Sus palabras no juzgaban, no aconsejaban. Simplemente reconocían una realidad que ella había vivido en silencio. Ser vista, reconocida, sin ser definida por su miseria, fue un impacto inesperado. La anciana sintió un nudo en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Mientras comía lentamente, cada bocado parecía devolverle una pequeña porción de fuerza. No solo al cuerpo, sino a la memoria de lo que significaba ser cuidada, aunque fuera por un instante. Levantó la vista y lo observó con más atención. Sus rasgos eran comunes, pero había en su mirada una profundidad inquietante, una calma que no parecía pertenecer al ritmo del mundo. No era la calma de quien ignora el dolor, sino la de quien lo conoce demasiado bien. Por un momento, la anciana pensó en hacer una pregunta, cualquier cosa que rompiera el misterio. Pero algo la detuvo. Intuía que nombrar demasiado pronto podría desvanecer lo que estaba ocurriendo. Prefirió permanecer en ese espacio frágil, donde no había promesas ni explicaciones, solo presencia. El hombre no parecía tener prisa por irse, pero tampoco daba señales de quedarse para siempre. Esa ambigüedad la inquietaba y la consolaba al mismo tiempo. El viento volvió a soplar bajo el puente, pero ya no se sentía tan hostil. La anciana apretó el abrigo contra su cuerpo y, por primera vez desde hacía mucho, se permitió pensar que tal vez no todo estaba perdido. No porque su situación hubiera cambiado, sino porque alguien había decidido sentarse a su lado en el lugar más bajo. Sin saberlo del todo, estaba frente a una presencia que no buscaba resolver su vida de inmediato, sino recordarle que su existencia aún tenía valor. El día avanzó lentamente, como si incluso el tiempo hubiera decidido caminar con cuidado bajo aquel puente. La luz del sol, aún débil, se filtraba entre las columnas de concreto y dibujaba sombras largas sobre el suelo húmedo. La anciana ya no sentía el mismo entumecimiento en las manos, pero una inquietud nueva comenzaba a crecer en su interior. No era miedo. Era algo más complejo. La sensación de que ese momento, tan frágil y silencioso, no podía durar para siempre. El hombre se levantó despacio, sacudiendo el polvo de su ropa. No hizo un gesto de despedida ni anunció su partida. Simplemente se puso de pie,
como quien sabe que el siguiente paso es inevitable. La anciana sintió una punzada inesperada en el pecho. No quería que se fuera. No porque dependiera de él, sino porque su presencia había despertado algo que ahora no sabía cómo sostener sola. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Él la miró nuevamente, esta vez con una atención más directa. Sus ojos no reflejaban prisa ni lástima, sino una firmeza tranquila, como si conociera un camino que ella aún no podía ver. Le habló con suavidad, pero con una claridad que la descolocó. Dijo que no siempre se puede cambiar el lugar en el que uno está, pero que siempre se puede cambiar la forma en que se permanece. No fue un consejo moral ni una frase hecha. Fue una verdad pronunciada con el peso de quien la ha vivido. La anciana bajó la mirada. Esas palabras tocaron una herida profunda, porque sabía que eran ciertas, pero también sabía cuánto costaban. Permanecer de pie cuando el cuerpo pide rendirse no es un acto heroico, sino una lucha silenciosa. Pensó en todas las veces que había seguido adelante sin saber por qué, solo porque detenerse parecía peor. Y ahora, cansada, se preguntaba si aún le quedaban fuerzas para hacerlo una vez más. Arriba, en el puente, una voz áspera interrumpió el momento. Un hombre gritó algo sobre no quedarse allí, sobre limpiar la zona, sobre no molestar. No bajó. No se acercó. Pero su tono bastó para que la anciana se encogiera sobre sí misma. La realidad regresaba con su dureza habitual. El hombre que estaba a su lado no respondió al grito. No discutió ni levantó la voz. Permaneció en silencio, observando cómo esa injusticia cotidiana caía sobre ella como una costumbre aceptada. La anciana sintió rabia, una rabia antigua que había aprendido a tragar. Por un instante, dudó de todo. Dudó de esa presencia, de esas palabras, de la posibilidad misma de que algo bueno pudiera surgir de tanto abandono. Pensó que tal vez se había permitido creer demasiado rápido, que había confundido un gesto humano con una promesa que nadie podía cumplir. El cansancio regresó, más pesado que antes. El hombre volvió a sentarse, esta vez más cerca. No para protegerla del mundo, sino para compartir el golpe. Su cercanía no eliminó el dolor, pero lo hizo soportable. Le dijo algo más, casi en un susurro, sobre cómo los lugares oscuros no son el final, sino el punto desde donde la luz se vuelve visible. La anciana no respondió. Cerró los ojos, luchando contra una mezcla de lágrimas y enojo. Estaba cansada de metáforas, cansada de resistir. Y aún así, algo dentro de ella se negó a apagarse. No era fe plena ni esperanza clara. Era una chispa mínima, testaruda, que se mantenía viva contra toda lógica. Bajo el puente, mientras el mundo seguía su curso indiferente, la anciana enfrentaba su momento más difícil, decidir si dejaría que esa chispa muriera allí mismo o si, por última vez, se permitiría levantarse, aunque no supiera hacia dónde. El grito desde arriba no volvió a escucharse, pero su eco permaneció suspendido bajo el puente, pesado, imposible de ignorar. La anciana sentía como esas palabras, aunque breves, se habían alojado en su pecho como una confirmación cruel de lo que siempre había sabido. Para muchos, su presencia era un estorbo, un problema que debía desaparecer. No importaba cuán silenciosa fuera, cuán pequeña se hiciera. El simple hecho de existir en ese lugar parecía una ofensa. El hombre a su lado no se movió. Su quietud no era pasividad, sino una forma distinta de resistencia. Sin embargo, la anciana no pudo evitar que la duda creciera. ¿De qué servía esa calma frente a un mundo que empujaba sin piedad? ¿De qué servían las palabras suaves cuando la realidad seguía golpeando con la misma fuerza? Una parte de ella comenzó a endurecerse de nuevo, levantando muros internos para protegerse de una decepción mayor. El frío regresó con más intensidad. El sol ya no alcanzaba ese rincón, y la humedad del concreto volvía a subir por su espalda. La anciana se estremeció y abrazó sus rodillas. Pensó que tal vez era hora de irse, aunque no supiera a dónde. Permanecer allí, incluso con compañía, empezaba a sentirse peligroso. No solo por las amenazas externas, sino por la fragilidad interna que había quedado expuesta. Abrirse duele más cuando no hay garantías. Un hombre descendió por uno de los accesos laterales del puente. Vestía un uniforme sencillo, de esos que representan autoridad sin rostro. Su expresión era dura, acostumbrada a no ver personas, sino situaciones que resolver rápidamente. Se detuvo a unos metros de ellos y habló con voz seca, diciendo que no podían quedarse allí, que había órdenes claras, que ese lugar debía despejarse. No levantó la voz, pero tampoco mostró empatía. Para él, la anciana era parte del paisaje que debía desaparecer.
La anciana intentó explicar algo, cualquier cosa. Su voz salió débil, quebrada por el miedo y el cansancio. Dijo que no tenía a dónde ir, que solo necesitaba un poco más de tiempo. El hombre no respondió directamente. Repitió las mismas palabras, como si hablara con una pared. La injusticia no siempre grita, a veces se limita a repetir reglas sin mirar a quien aplastan. Ella sintió como la vergüenza volvía a apretarle el pecho, más fuerte que antes. Miró al hombre que estaba a su lado, esperando, sin querer admitirlo, algún tipo de intervención. Pero él permaneció en silencio. No se levantó, no discutió, no mostró autoridad visible. Esa ausencia de acción la confundió y la hirió. Por un instante, sintió una punzada de traición. Pensó que tal vez había imaginado todo, que esa presencia tranquila no era más que una ilusión nacida de su necesidad desesperada de consuelo. El uniformado dio un paso más, señalando con la cabeza la salida. La anciana comenzó a recoger sus pocas pertenencias con movimientos torpes. Cada gesto era una derrota pequeña, acumulada sobre otras tantas. Mientras lo hacía, algo dentro de ella se quebró definitivamente. No lloró. El llanto requiere fuerzas que ya no tenía. Lo que sintió fue una rabia silenciosa, dirigida no solo al mundo, sino también a Dios. Si existía, ¿por qué permitía esa humillación constante? El hombre que estaba a su lado se levantó entonces, con calma, y se colocó entre ella y el uniformado. No alzó la voz. No hizo gestos grandilocuentes. Simplemente se quedó allí, firme, con una serenidad que contrastaba con la dureza del momento. Dijo pocas palabras, pero su tono era distinto. No discutía órdenes, hablaba de humanidad. No pedía favores, exponía una verdad incómoda. El uniformado dudó por un instante, lo justo para mostrar que algo había sido tocado. Aún así, la situación no se resolvió. No hubo disculpas ni cambios inmediatos. El hombre del uniforme se retiró, dejando claro que volvería. La amenaza seguía latente, como una sombra alargada. La anciana se dejó caer de nuevo sobre el cartón, exhausta. Miró al hombre que había hablado por ella y, con voz apenas audible, preguntó por qué lo hacía. ¿Por qué se quedaba? ¿Por qué parecía no temer perder? Él la miró con una tristeza serena y respondió algo que la desarmó por completo. Dijo que nadie está tan abajo como para no ser visto, y que a veces la injusticia necesita mostrarse por completo antes de ceder. La anciana no entendió del todo, pero sintió el peso de esas palabras. Bajo el puente, rodeada de amenazas y dudas, se encontraba en el punto más bajo de su camino. Y justamente allí, cuando todo parecía a punto de romperse, algo comenzaba a tomar forma, aunque todavía no pudiera verlo. La amenaza de que el uniformado regresara quedó flotando en el aire, pesada, como una cuenta regresiva silenciosa. La anciana sentía el cuerpo exhausto, pero la mente permanecía inquieta. Cada sonido lejano la hacía estremecerse. No sabía si el miedo venía de lo que podía ocurrir afuera o de lo que ya estaba ocurriendo dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no solo temía perder el lugar donde estaba, sino perder la frágil dignidad que había comenzado a reconstruirse. El hombre permanecía de pie, mirando hacia la salida del puente. Su postura no era desafiante, pero tampoco sumisa. Era la quietud de quien espera sin huir. La anciana lo observó con atención renovada. Había algo en él que no encajaba con la lógica del mundo que ella conocía. No parecía actuar por impulso ni por obligación. Su forma de estar allí no respondía al miedo ni a la necesidad de aprobación. Eso la inquietaba profundamente. Pasaron varios minutos en silencio. El tráfico continuaba arriba, indiferente, como si nada estuviera en juego. La anciana pensó en levantarse e irse antes de que regresaran. Pensó en evitar otra humillación, otro empujón invisible hacia la nada. Pero al intentar moverse, se dio cuenta de que algo la retenía. No era el cansancio físico. Era una intuición extraña, una certeza incipiente de que irse ahora sería huir no del peligro, sino de una verdad que estaba a punto de revelarse. El hombre volvió a sentarse a su lado. Esta vez, más cerca. No para protegerla, sino para compartir el peso del momento. Le habló con voz baja, casi como si temiera romper algo delicado. Le dijo que el mundo suele empujar con más fuerza justo antes de que algo esencial salga a la luz. No lo dijo como consuelo barato, sino como una constatación dura. La anciana sintió un nudo en el estómago. No quería más pruebas, no quería más lecciones. Solo quería que el dolor cesara. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer se detuvo en el borde del puente, mirando hacia abajo con curiosidad.
No parecía una autoridad ni alguien que buscara problemas. Dudó unos segundos y luego descendió lentamente. Al llegar, observó la escena con atención, la anciana sentada, el hombre a su lado, el ambiente de abandono. Preguntó qué estaba pasando. No con morbo, sino con una preocupación genuina que descolocó a la anciana. Antes de que ella pudiera responder, el hombre habló. Explicó la situación con pocas palabras, sin exagerar ni minimizar. Habló de la orden de desalojar, de la falta de opciones, de la fragilidad de quien ya no tiene dónde caer. La mujer escuchó en silencio, y algo en su expresión cambió. No fue compasión superficial. Fue reconocimiento. Como si de pronto viera una realidad que siempre había estado allí, pero que nunca había querido mirar de frente. La conversación atrajo a otros. Un hombre mayor se detuvo. Luego otro. No formaron un grupo ruidoso ni indignado. Simplemente comenzaron a observar, a escuchar. La anciana sentía el corazón latir con fuerza. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Esa exposición la aterraba. Temía que todo terminara en más rechazo, en más palabras vacías. Pero algo distinto estaba ocurriendo. Las miradas no eran de juicio, sino de incomodidad moral. El hombre del uniforme regresó, como había prometido. Se encontró con una escena diferente. Ya no era solo una anciana bajo un puente. Había testigos. Había preguntas. No gritos ni amenazas, sino silencios incómodos. La autoridad, expuesta sin violencia, perdió parte de su fuerza automática. El uniformado repitió las órdenes, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Cada palabra parecía necesitar justificarse. La anciana observaba todo como si no fuera real. Sentía una mezcla de miedo y asombro. No sabía si aquello era justicia, ni si duraría. Pero algo era evidente, por primera vez, su situación no estaba oculta. No era invisible. El hombre a su lado no sonrió ni celebró. Permaneció serio, atento, como quien sabe que el verdadero cambio no siempre viene con aplausos. La anciana, temblando, comprendió que el punto de quiebre no había sido un milagro repentino, sino el momento en que su dolor dejó de ser ignorado. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio de la indiferencia ni el de la amenaza, sino uno cargado de miradas que ya no podían apartarse con facilidad. El uniformado se mantuvo firme por unos segundos más, como si esperara que alguien le devolviera la autoridad automática que siempre lo había protegido. Pero nadie lo hizo. Las personas alrededor no gritaban ni protestaban, simplemente estaban allí, observando, y esa presencia resultaba más incómoda que cualquier confrontación abierta. La anciana sentía el cuerpo tenso, preparado para lo peor. A lo largo de su vida había aprendido que incluso los momentos de aparente justicia podían volverse en contra en cuestión de segundos. Aún así, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No era euforia ni alivio. Era una sensación extraña de reconocimiento, como si por primera vez su existencia estuviera siendo registrada por el mundo. No como un problema, sino como una persona real, con historia, con heridas. El hombre del uniforme aclaró la garganta y habló de nuevo, esta vez con menos dureza. Dijo que haría una llamada, que necesitaba confirmar algo. Se apartó unos pasos, visiblemente incómodo. La autoridad, cuando duda, se vuelve humana, y eso la debilita. La anciana observó esa escena con incredulidad. No era una victoria, pero tampoco una derrota inmediata. Era una pausa, y esa pausa ya era algo que nunca antes había tenido. El hombre a su lado permanecía en silencio. No intervenía más de lo necesario. Su rostro mostraba una gravedad serena, como si supiera que el momento más importante no era lo que estaba ocurriendo afuera, sino lo que estaba sucediendo dentro de ella. La anciana lo miró y, por primera vez, no sintió miedo de preguntar. Le dijo, con voz baja, que no entendía por qué todo eso estaba pasando ahora. ¿Por qué, después de tanto tiempo de abandono, alguien había decidido mirar? Él tardó en responder. Cuando lo hizo, no habló de justicia ni de recompensas. Dijo que hay dolores que se vuelven visibles solo cuando alguien se atreve a permanecer junto a ellos el tiempo suficiente. No lo dijo como una explicación absoluta, sino como una verdad incompleta, abierta. La anciana sintió que esas palabras no intentaban cerrar su herida, sino darle espacio para respirar. La llamada terminó. El uniformado regresó, con una expresión distinta. Dijo que, por el momento, no habría desalojo. Que se buscaría una solución, aunque no especificó cuál. No pidió disculpas. No prometió nada. Simplemente se retiró,
dejando atrás una escena que ya no podía controlar del todo. Las personas que se habían detenido comenzaron a dispersarse, una a una, como si entendieran que su presencia ya había cumplido su propósito. La anciana se quedó sentada, inmóvil, procesando lo ocurrido. No saltó de alegría ni rompió a llorar. Sentía un cansancio profundo, mezclado con una calma desconocida. Sabía que su vida no había cambiado mágicamente. Seguía siendo pobre, vieja, frágil. Pero algo esencial se había movido. Ya no se sentía completamente borrada. Y esa diferencia, aunque sutil, era inmensa. El hombre se levantó despacio. La anciana sintió un nudo en la garganta, temiendo que se fuera sin más. Esta vez, fue ella quien habló primero. Le preguntó su nombre. Él la miró con una ternura que no necesitaba palabras complicadas. Dijo su nombre con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Al escucharlo, algo dentro de ella se acomodó, como una pieza que finalmente encuentra su lugar. Ella quiso decir algo más, agradecer, preguntar, retener ese instante. Pero él se adelantó, con una suavidad firme. Le dijo que el verdadero levantarse no siempre empieza con ponerse de pie, sino con volver a saberse digna de ser vista. Que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero que no estaría tan sola como creía. La anciana sintió que esas palabras no eran una promesa externa, sino una invitación interior. Mientras él se alejaba lentamente, mezclándose con la gente que cruzaba el puente, la anciana permaneció sentada un momento más. No por debilidad, sino para sentir con claridad lo que estaba ocurriendo en su interior. Bajo ese puente oscuro, donde durante tanto tiempo solo había habido frío y abandono, algo había cambiado para siempre. No el mundo entero, no su historia completa, pero sí la manera en que ella se miraba a sí misma. Y ese cambio, silencioso y profundo, estaba a punto de llevarla a dar el paso más difícil y más necesario de todos. La anciana permaneció sentada unos minutos más, mientras el murmullo de la ciudad recuperaba su ritmo habitual. El puente seguía siendo el mismo, oscuro y frío, y el mundo arriba no había cambiado de rumbo por completo. Sin embargo, algo en ella ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía anclada al suelo por la vergüenza, sino sostenida por una certeza silenciosa que aún no sabía nombrar. Lentamente, apoyó las manos en el concreto y probó mover las piernas. El cuerpo protestó, como si no reconociera la intención. Cada músculo le recordó los años de cansancio, de noches a la intemperie, de hambre y de abandono. Aún así, insistió. No con fuerza, sino con determinación tranquila. No se levantó de inmediato. Primero se enderezó un poco. Luego respiró hondo. Ese gesto mínimo, casi invisible para cualquiera que pasara, fue su verdadero acto de valentía. Miró el lugar donde él había estado sentado. No quedaba rastro alguno que confirmara lo ocurrido. Ninguna señal sobrenatural, ninguna huella especial. Solo el concreto húmedo y el eco lejano de los autos. Por un instante, dudó. Pensó que tal vez todo había sido una ilusión nacida de su agotamiento. Pero esa duda se desvaneció cuando notó algo distinto en su interior. Ya no se hablaba a sí misma con desprecio. Ya no se llamaba carga, estorbo, error. Algo había sido restaurado sin hacer ruido. Con esfuerzo, logró ponerse de pie. El mundo no se iluminó de golpe. No hubo aplausos ni música. Sus rodillas temblaron, y tuvo que apoyarse en el pilar para no caer. Pero estaba de pie. Y al estarlo, comprendió que levantarse no era escapar del dolor, sino decidir no dejar que el dolor definiera su final. Permaneció así unos segundos, respirando, sintiendo el peso de su cuerpo y la firmeza del suelo bajo sus pies. No sabía a dónde iría después. No tenía un plan claro ni una promesa concreta. La pobreza seguía allí, la vejez seguía allí, la fragilidad también. Pero ahora caminaban junto a algo nuevo, una dignidad recuperada. Entendió que no había sido rescatada para ser llevada lejos, sino para ser mirada de frente. Y en esa mirada, silenciosa y profunda, había reconocido algo que no se puede perder del todo. Antes de dar el primer paso, levantó la vista hacia la luz que entraba por uno de los extremos del puente. No era una luz intensa, pero era suficiente para marcar un camino. Pensó en el hombre que se había sentado a su lado, en su forma de estar sin imponerse, en su manera de ver sin juzgar. No necesitaba repetir su nombre. Sabía quién era. Lo había sabido desde el momento en que su presencia había hecho menos pesado el aire. La anciana dio un paso. Luego otro. Cada movimiento era lento, imperfecto, pero real.
Mientras se alejaba del rincón donde había pasado tantas horas esperando el final, comprendió que Jesús no la había levantado alejándola del mundo, sino devolviéndole el derecho a existir dentro de él. Y eso, en un mundo acostumbrado a pasar de largo, era el milagro más profundo. Si esta historia tocó algo en tu corazón, acompáñanos dejando tu like y suscribiéndote al canal, como quien decide no mirar hacia otro lado. Y si te nace, escribe en los comentarios una sola palabra o una frase corta que represente lo que sentiste al llegar hasta aquí. Puede ser fe, dignidad, luz, silencio, misericordia, o cualquier palabra que hoy tenga sentido para ti. Tu voz también merece ser vista.